Radio María presenta Testimonios de Fe, un programa de entrevistas y relatos en voz de sus protagonistas, quienes comparten historias de esperanza, conversión y sobre todo una fe inquebrantable. Y muy buenos días tengan todos ustedes, estimados radioescuchas de Radio María. Vamos a poner aquí nuestro Facebook Live. Muy buenos días. Mi nombre es Verónica Rodríguez y este es su programa Testimonios de Fe en este día hermoso que nos ha regalado Dios. Qué bueno es estar aquí y qué bueno es tenerlos a todos ustedes si nos están escuchando de cualquier parte del país, ¿desde dónde, digamos? Ahora me voy a ir hasta Alaska, desde Miami, la ciudad del sol, hasta de costa a costa. Si ustedes nos están escuchando desde Washington, California, a Nueva York, Houston, Miami, la ciudad de los vientos, Chicago, desde Milwaukee. Tenemos gente que nos escucha de Milwaukee, de Iowa, Minnesota. Bueno, pues mil gracias por estar aquí con todos nosotros. Y vamos a comenzar este programa con una oración hermosa, que es la oración de Santa Teresa. Y decimos: nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva el pensamiento al cielo. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue, con pecho grande. Y venga lo que venga, nada te espante. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosa oración, esta oración de la Madre Teresa, de Santa Teresa de Ávila. Y fíjense que va muy ad hoc con el tema que el testimonio más bien que les traigo el día de hoy. Este es un testimonio que en su momento obviamente a mí me hizo reflexionar en varias cosas, pero fíjense que entre más lo repaso, porque este es una persona que yo conocí, es amigo de la familia, que conozco, más bien no conocí, que conozco por muchos años, y cada vez que repaso la historia de este muchacho me hace reflexionar en diferentes cosas. Y el día de hoy me gustaría que ustedes también, que juntos reflexionaran en 3 puntos. Uno, que no toda la gente que está o que va a dar a la cárcel se puede considerar un criminal y lo peor de lo peor. Número 2, Dios hasta en los peores momentos nos demuestra su amor y su misericordia. Y número 3, Dios siempre tiene preparado algo mejor. Estas son las 3 cosas de las que voy a hablar y en las que me gustaría que todos reflexionáramos. Fíjense que esta es la historia de vida de un muchacho que conocí ya hace más de 15 años. Y bueno, pues por respeto a él y a su familia, le vamos a llamar Benito. Este muchacho tuvo una vida muy difícil y desde niño tuvo que trabajar para comer y también para contribuir a la economía del hogar. Creo que esta no es una historia muy ajena a muchas personas, ¿verdad? Que lamentablemente pues de niños la economía era muy mala y pues entre más niños había en la familia eran más manos que se iban a poner a trabajar para contribuir. Este fue el caso de Benito. Él platica que en muchas ocasiones él es mexicano, que iba a los puestos de tacos y trabajaba tirando la basura para que le dieran algo de comer, y no nada más a él, también para sus hermanitos. Y pues muchas ocasiones el trato no era el mejor, ¿verdad? Era el chiquillo que tiraba la basura. Él no habla mucho de su papá y pues por sus razones va a tener, ¿verdad? O sea, no es un tema que se le preguntó, que creo que nadie de la familia nos atrevimos a cuestionar, ni a preguntar, ni a indagar, ¿no?, acerca de su papá. Pero bueno, pues fíjense que este muchacho, Benito, al ver la situación tan precaria que se estaba viviendo en su casa y al ser uno de los hermanos mayores, bueno, pues no sé, me imagino que al cumplir unos 14, 15 años,
decide probar suerte en el norte, como lo hacen muchos muchachos que por su inexperiencia dicen, mamá, yo me voy para el norte, voy a ganar muchos dólares y yo te voy a mandar dinero y todos van a salir de la pobreza. No imaginándose pues todo lo que se vive aquí en los Estados Unidos y más cuando una persona cruza la frontera, ¿verdad? Bueno, pues este muchacho en su inocencia de sus 14 o 15 años, en su el no pensar las cosas, ¿verdad? Y el querer comerse el mundo, le dice a la mamá, yo me voy. Y bueno, pues resulta ser que se vino. Se viene de México, cruza la frontera, él no lo detiene inmigración, o sea, él llegó y entonces él llega aquí y comienza a utilizar una estrategia, fíjense que muy, muy curiosa, que yo no la había escuchado antes. Es una estrategia que pues él utilizaba con muchísima astucia para que le dieran trabajo. Resulta que él platica que pues él decía, bueno, pues ¿a dónde me puedo ir en donde yo no vaya a pasar hambres, verdad? Porque pues tristemente cuando niño él pasó muchas hambres. Entonces dice, pues ¿a dónde me puedo ir? En donde haya comida. ¿En dónde hay comida? En un restaurante. Bueno, pues inexperto y sin saber inglés, resulta ser que yo no sé cómo se comunicaba. Él llegaba a los restaurantes por la puerta de atrás y él decía, pues ¿saben qué? Que yo les voy a trabajar un día y no les voy a cobrar. Pues a quién no le gusta que le trabajen gratis, ¿verdad? Entonces, inmediatamente, pues más de un manager, de un gerente de restaurante o el encargado de la cocina le decía, bueno, pues pasa, ¿verdad? ¿Qué perdemos? Trabajas y lo haces gratis. Entonces este muchacho era tan y tan bueno para trabajar, era tan habilidoso, era tan rápido que pues gustaba. Entonces así se fue quedando en varios trabajos. Entonces pues esta era la estrategia que utilizaba. Él llegaba, trabajaba el primer día gratis y ya después que al encargado de la cocina le gustaba su forma de trabajar, entonces decía, bueno, ahora sí, vamos a negociar el precio, cuánto me van a pagar. Y ya entonces él decía cuál era su situación y pues cómo era la mejor manera para que le pagaran, ¿verdad? Bueno, pues resulta ser que de esa manera pasó muchos años trabajando y así no le faltaba ni trabajo, pero tampoco le faltaba comida y no le faltaba, o sea, tan no le faltaba comida que comía ahí en el restaurante y de paso pues se llevaba su comidita para cenar. Bueno, pues fíjense que este muchacho, pues siendo muy joven, solo en este país, yo les diría que lamentablemente en su casa se vivió una situación en donde pues su mami tenía tantos hijos y era tanta la pobreza y eran tantas las necesidades que realmente pues no tenía mucho tiempo para apapachar a sus hijos, para consentirlos, que no sepa lo que es apapachar sin engreírlos, ¿verdad? O sea, no era una mamá muy cariñosa, que digamos. De hecho, Benito cuenta que en más de una ocasión, cuando pues de repente su mamá lo regañaba, ¿no? Y él amenazaba con irse de la casa. Él decía, yo sentía que a mi mamá no le importaba, o sea, yo me iba llorando esperando a que mi mamá me detuviera o algo, por lo menos porque yo era uno de los que proveía el sustento ahí en la casa, y no, dice, mi mamá no era muy cariñosa. Pues un muchacho que a sus 15 años o 16 años no tiene este cariño de mamá, les digo, él no habla mucho de su papá, entonces no sabemos cuál es la situación con su papá. Pues él no sabía mucho de la vida. Él se enamoró perdidamente de una muchacha por ahí cuando tenía como unos 17 años. Entonces, algo pasó entre ellos. Tampoco Benito habla mucho de esta experiencia con esta muchacha, de esta relación que tuvo. Pero bueno, pues algo pasó. Lo que sí sé es que terminaron. Este muchacho, o sea, esta ruptura amorosa posiblemente fue la primera que tuvo, a lo mejor no, pero quiero pensar que sí. Entonces, después de esta ruptura amorosa, él andaba como loco. O sea, él no sabía si dormía, si comía, si iba a trabajar, si se bañaba. No le interesaba absolutamente nada. Un día él iba rumbo a su trabajo, porque déjenme les digo que este muchacho se consiguió un carrito viejo por ahí. No tenía licencia y él vivía no me acuerdo si vivía en Indiana o en Wisconsin, quiero decir Wisconsin. Entonces, él andaba manejando, pues un poco deprimido y llorando y no sabiendo
si no importándole absolutamente nada, él no iba rumbo al trabajo, él iba a lavar su ropa, él iba a una lavandería, llevaba todo su cesto de ropa sucia. Entonces él iba manejando y en una intersección él jura que estaba en verde el semáforo, pero no estaba en verde, estaba en rojo. Este muchacho se pasa el semáforo en rojo y lamentablemente en esta intersección se estrella contra dos mujeres que salieron heridas. Gracias a Dios las heridas no fueron de seriedad, gracias a Dios no fue una intersección en donde, o sea, apenas él iba arrancando y posiblemente no iba a mucha velocidad, ellas también. El impacto, pues sí, obviamente fue fuerte, pero salieron con heridas leves ellas. Él, en su tontería, en su inexperiencia, en decir no tengo papeles, etcétera, etcétera, lo primero que se le ocurre es huir de la escena. Señoras y señores, es lo último que uno tiene que hacer, huir de la escena. Entonces, pues él se escapa, pero pequeño detalle. Cuando él se va, él deja el carro, pues no le importó el carro, ¿verdad? Le importaba más que no llegara la policía. Entonces, cuando él se va corriendo, se le olvida la ropa sucia que había dejado ahí y se le olvidó que las placas estaban a su nombre y que el registro del carro estaba ahí y que en su ropa sucia encontró la policía una identificación con su nombre. Imagínense nomás. De hecho, no era una identificación, era el talón de cheque que ahí le dijo a la policía cómo se llamaba y en dónde estaba trabajando. Bueno, pues resulta de que este muchacho se va con el susto de su vida, lo último que le importó fue el carro y la ropa, pues así se escapó. Y lamentablemente, pues llega él a su trabajo todo nervioso y después de que él llegó al trabajo, llegó la policía. Llegan, lo arrestan, se lo llevan. Su jefe era muy bueno con él y él le pagó la fianza de Benito. Entonces le dieron una fecha en corte. Pues este muchacho, otra vez, en su tontería, en su inexperiencia, en el pensar no tengo papeles, pues no fue a esta fecha de corte. Fíjense que digo, todo hubiera quedado a lo mejor en más multas, no sé, o sea, a lo mejor las mujeres no salieron heridas, pero con heridas leves, gracias a Dios. Entonces, no sabemos qué es lo que hubiera pasado. A lo mejor él hubiera pagado todas las multas habidas y por haber, por no tener seguro de auto, por no traer licencia. Pudieron haber pasado otras cosas, por haber huido del lugar del accidente. Algo monetario hubiera sido lo que hubiera solucionado esta situación. Lamentablemente este muchacho no conocía nada, no se asesoró con nadie y él pues no asistió a la corte. Al no asistir a la corte, bueno, pues lamentablemente, pues automáticamente era un prófugo de la ley y se iba a girar una orden de aprehensión. Bueno, pues pasa esto y este muchacho no nada más no se presentó en corte, él huyó del estado. Él se viene al estado de Illinois, específicamente a la ciudad de Chicago, y es ahí donde nosotros lo conocimos. La familia lo conoce y pues sí nosotros notábamos algo raro, ¿no? Que le decíamos, oye, te pasamos a dejar a tu casa. Y él decía, no, déjenme nada más aquí en la esquina. No quería que nadie supiera dónde vivía. Era así como que muy sospechosa toda la situación. Bueno, pues resulta ser que pasan los años, ¿verdad? Y este muchacho pues empieza a hacer su vida normal aquí en Chicago. Él empieza a trabajar usando la misma estrategia del primer día darlo gratis de trabajo. Entonces él comienza a trabajar y le está yendo muy bien. Después de esto, él pues tiene deseos de ver a su mamá y tiene deseos de ver a sus hermanos y dice, ¿sabes qué? Pues yo me voy a ir a México. Bueno, él reúne su dinerito, reúne pues algo y se va a ver a su mamá y a sus hermanos. Todo este tiempo que Benito está trabajando la historia del inmigrante que trabaja para darle algo mejor a su familia en su país de origen
se repite con él. Esto no fue diferente. Él comienza a mandar cada mes para que su mamá empiece a arreglar primero la casa, después para que le hagan un segundo piso a su casa. Y pues es la ilusión de él, ¿verdad? Es que con esto que estoy trabajando le estoy cumpliendo a mi mamá. Yo le estoy dando eso que tanto ella anhelaba, de tener una casita más grande para que todos estuviéramos ahí y de que mejorara su situación económica, que a lo mejor ya no trabajara tanto. Bueno, pues este muchacho, cuando llega el momento en el que él quiere irse a México para ver a su mamá, pero también para ver lo que él había construido allá, pues él se va sabiendo que no tiene documentos, entonces que es indocumentado. Él se queda en México un tiempo y bueno, pues él viene de regreso aquí a los Estados Unidos y para seguir ganando dólares y para seguir mandando dinero a su familia. Lo que él no se esperaba y no sabía es que había una orden de aprehensión en contra de él, que él era considerado prófugo de la ley por no haberse presentado en corte hacía años, y lo que él no sabía era que al llegar aquí a los Estados Unidos y al detenerlo en inmigración, pues automáticamente él iba a dar a la cárcel. Bueno, pues eso fue lo que pasó. Tristemente, este muchacho llega, él no corre con la suerte con la que corrió hacía años atrás, y lo detiene inmigración, lo llevan a un centro de detención, y ahí es donde empiezan a investigar qué es lo que si este muchacho tiene antecedentes penales, y lamentablemente pues estaba esta orden de aprehensión. Fíjense que él llega ahí, ¿verdad? Lo detienen, y mientras que este muchacho está ahí en este centro de detención, bueno, de hecho a él ya no fue dentro de detención de inmigración, o sea, de ahí a él lo transportan a una cárcel de mediana seguridad, porque obviamente pues no era un preso peligroso, ¿verdad? No había ocurrido, no había hecho un crimen grave que ameritar estar en una cárcel de máxima seguridad, pero a la misma vez pues no había hecho cualquier cosa, ¿verdad? O sea, él había fallado ir a corte, se había escapado, había huido de la escena de un accidente, él era el responsable y no se quedó ahí para afrontar las consecuencias. Bueno, mientras que este muchacho estaba en esta cárcel de mediana seguridad en espera de su sentencia, conoce a Dios. Y fíjense de qué manera tan hermosa. Él viene de una familia en donde pues mamá medio cree en Dios, pero no tienen una fe muy cimentada. Y así creció él, ¿verdad? Entonces cuando llega a la cárcel es cuando realmente le hablan de Dios, es cuando él realmente dice, es que Dios existe, y empieza a aprender más de él. Y les voy a decir cómo fue. Ahí en la cárcel él cuenta, ¿no? Él dice, bueno, pues es que mira, hay dos bandos, ¿verdad? El bando de los que su guía es Dios, y el bando de los que la guía es un pandillero, ¿verdad? Entonces solamente hay de dos bandos. ¿A cuál de dos perteneces? Y dice, bueno, pues el más seguro para mí era estar en el bando de Dios. Y ahí fue donde este muchacho se fue. Resulta ser que iba un pastor evangélico ahí a la iglesia, ahí a la cárcel. Entonces, según las palabras de Benito, dice, bueno, lo que pasó es de que me fue me fue atrayendo mucho este pastor evangélico, porque es que hablaba bien bonito de Dios. Nunca nadie me había hablado tan bonito de Dios, y eso fue lo que pasó. Él recuerda que con mucha nostalgia y con muchísimo cariño a ese hombre de Dios que tantos consejos le daría a él, no nada más a él y a sus compañeros. Fíjense que les enseñó que sin importar la sentencia que les dieran, porque todos estaban esperando su sentencia, ¿verdad? O la mayoría de los que estaban ahí, que habían entrado más o menos al mismo tiempo, ellos tenían que darle gracias a Dios. Y decían, no importa cuál sea su sentencia, ustedes están aquí por una razón y ustedes tienen que darle gracias a Dios. En una ocasión, Benito cuenta que el pastor les dijo, fíjense, había una vez una oveja que siempre se salía del redil, se perdía, se ponía en peligro, y era el dolor de cabeza del pastor.
Un día, este buen pastor, cansado de que su oveja desobediente no, o simple y sencillamente le diera tantos y tantos problemas, dijo: con el dolor de mi corazón, porque yo amo a mi rebaño, le voy a quebrar una pata. La pobre ovejita con la pata rota no podía andar brincoteando, por lo tanto, pues era la que se quedaba ahí a un ladito del pastor, y el bueno y cariñoso la acariciaba. Le daba de comer y con mucha compasión le atendía su patita quebrada, la misma que él le había quebrado, ¿verdad? Cuando esta oveja se recuperó, se volvió la más obediente de todas y era difícil que se separara del pastor. De igual modo, muchos de los muchachos que estaban en la cárcel eran esas ovejitas a las que Dios les había quebrado una patita para evitar que se perdieran para siempre. Esa lección es una de las que Benito conserva en su mente hasta el día de hoy. Cuando este muchacho se presentó ante el juez para recibir su sentencia, sabía que tenía que agradecer sin importar lo que pasara. Fíjense que dice: yo sí, no lo puedo, o sea, yo me estaba nervioso, o sea, ¿cómo agradecerle a Dios si me daban 6 meses de cárcel o si me daban 5 años de cárcel? ¿Cómo decirle gracias, Señor, porque voy a estar aquí encerrado? Gracias porque mi familia no va a saber nada de mí. Gracias porque no voy a trabajar y voy a proveer. O sea, ¿cómo darle gracias a Dios cuando me están encerrando, cuando me están dando una sentencia? Pues fíjense que a este muchacho Benito dice que cuando él iba a la corte, ¿verdad?, a presentarse frente al juez, él iba diciendo: gracias, Señor, gracias, Señor. Y él se lo iba repitiendo, aunque no lo sintiera, se lo iba repitiendo 1000 veces. Entonces, cuando llega frente al juez, el juez le condena a 10 meses de cárcel. Imagínense. Entonces, bueno, pues en el trayecto de la corte a la celda, él iba llorando, pero también se iba acordando de las palabras del pastor y él iba agradeciéndole a Dios y diciendo: Señor, seguramente tú quieres que me quede aquí. Gracias, Señor, gracias, 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 Señor. Y él lo seguía repitiendo. Entonces, una de las reglas, ¿verdad?, de ahí en este centro penitenciario, era que nadie iba a decir cuál era la condena que le habían dado, porque pues a algunos les iban a dar años o a otros meses, ¿verdad? Entonces, para que ninguno se sintiera mal por la condena del otro o sintiera envidia, ni mucho menos, esa fue la regla que les dijo el pastor: ¿saben qué? Ustedes agradezcan a Dios, pero no les digan a sus compañeros cuánto les dieron de sentencia, porque no queremos que los demás se sientan mal. Entonces se formó como esta hermandad entre los presos, imagínense nomás. Bueno, pues resulta ser que él cumple con su condena de 10 meses de cárcel. Una vez que salió de la cárcel, pues fue deportado. La situación económica pues seguía mala, ¿verdad? Su familia seguía necesitando esos dólares que Benito mandaba, y él, viendo toda esta necesidad de su familia, dijo: bueno, pues me voy a tener que regresar a Estados Unidos. Y fíjense que le dijeron: tú ya estuviste en la cárcel, si tú vuelves a cruzarte la frontera y tú regresas y nosotros y eres aprehendido por inmigración, pues vas a venir a dar a la cárcel nuevamente. Él sabía ya lo que iba a pasar, pero fue más la necesidad que otra cosa. Y fíjense que quiero hacer una pausa aquí porque es lo que lamentablemente personas que no hayan pasado por esta situación podrían no entenderlo, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿por qué se regresan tantas veces y si saben lo que les espera? Es la necesidad, damas y caballeros. Hermanos en Cristo, es la necesidad, es el ver que tu mamá no tiene ni para comer, es ver que tus hermanos están muriendo de hambre, es ver que no hay oportunidades de trabajo en tu país, o sea, es ver toda esa necesidad, es el hambre por cambiar el destino de tus familiares de alguna manera que te arriesgas, te tienes que arriesgar, y eso fue lo que pasó con Benito. Pues resulta ser que, gracias a Dios, en esta segunda ocasión, él pasó sin problemas, pero fíjense que él nunca perdió este sentido del humor, ¿no? Dice que cuando en el camino encontraba a personas que no eran mexicanas, posiblemente de Centroamérica o de Sudamérica, que en ese entonces, hace años, eran más personas centroamericanas,
él les decía, ¿saben qué? Apréndanse el himno nacional mexicano y apréndanse quién es el presidente y cuántos poderes hay. O sea, era muy chistoso que este muchacho les daba así como sus pequeñas clases en el desierto a sus compañeros, y estos estaban ahí en una piedra ensayando cantando el himno nacional y cantándoselo a, no sé, a los árboles o lo que fuera, y él se los estaba enseñando ahí en plena travesía, y él les estaba dando sus clases de historia mexicana, ¿no? Y era muy chistoso, ¿no? Porque pues eso lo cuenta con mucha gracia. Aparte, fíjense que les decía, ¿saben qué? Que pues como él ya tenía experiencia, les decía, límense las yemas de los dedos, porque al limárselas, ustedes mismos van a hacer que sus huellas dactilares estén borrosas o no salgan claras, ¿no? Entonces, fíjense que lo chistoso que pues, ¿quién iba a conseguir una lima en el desierto? Oigan, agarraban piedritas y estos pobres muchachos se estaban tallando las yemas de los dedos casi hasta sangrarse, para que al ser detenidos por inmigración, pues no les salieran muy claras las huellas dactilares, imagínense. Entonces, cuenta como sus aventuras, ¿no? Todo esto que le pasaba y lo que les enseñó a sus compañeros. Bueno, pues resulta ser que este muchacho, ya Benito, pasa por ya la tercera vez, pasa aquí a los Estados Unidos, se viene sin problemas, no lo detienen y llega aquí a Chicago. Bueno, pues fíjense que pasaron muchos años, y él, pues ya dejando todo esto atrás, él sigue con su vida normal, ¿no? Pero fíjense que cuando él llegó aquí a Chicago, a muchas de las personas con las que él socializaba, pues perdió el contacto con ellos, porque no quería decirle a nadie lo que le había pasado. Era muy vergonzoso para él decir qué era lo que le había ocurrido y que había estado en la cárcel, porque lamentablemente pues no todo el mundo iba a entender que era por una infracción de tránsito, que había sido por una novatada que él había cometido y que él no era una persona mala. Él llega aquí a Chicago, llega sin hogar, él llega sin dinero, y bueno, pues nosotros le dimos acogida ahí en la casa por un tiempo, hasta que él se levantó, ¿verdad? Hasta que él consiguió un trabajo y ya se fue a conseguir su nuevo departamento. Pero fíjese que eso a nosotros como familia nos enseñó una lección muy importante. No todas las personas que están en la cárcel están ahí porque son lo peor de lo peor. Hay personas que cometieron un error y que de ese error aprendieron. De ese error salen, ¿verdad?, como unas personas nuevas. Entonces, cuando nosotros muy a la ligera juzgamos a alguien, creo que no le estamos dando la oportunidad, cristianamente hablando, de acogerlo, ¿verdad? O sea, creo que ni le estamos dando la oportunidad, ni lo estamos acogiendo como nuestro hermano. Y bueno, pues vamos a ir a una pausa, porque son las 9:29 con 45 segundos en este momento, pero vamos a ir a una pausa y regresamos muy, muy, muy rápido para continuar con esta historia de conversión de mi amigo Benito. Ya regresamos. Yo me enteré por un hermano que en paz descanse, y él me invitó y vine. Y me gustó, escuché en el radio que venía a la misa. Yo dije, yo voy a ver qué puedo hacer. Y ahí es donde yo sentí el llamado, por el cual yo estoy aquí fiel lo más que puedo, poniendo de mi parte con la ayuda de Dios y de la Santísima Virgen. Y yo les digo a todas las radioescuchas que por favor hay que darnos tiempo, porque el tiempo es de Dios, y hay que dar el granito de arena, porque si la Virgen nos pidió el radio es porque ella sabe que su Hijo amado nos ha dado a manos llenas, pero el consumismo no nos permite hacer obras de caridad, y esta es la forma de poder nosotros evangelizar. Y así que los invito a todos los radioescuchas que sigan adelante, y hay que apoyar y aportar. Que Dios los bendiga. Solo hay una cosa necesaria, una cosa necesaria. Mensajes breves de Monseñor Robert Prevost, ex obispo de Chiclayo y hoy Papa León XIV, dirigidos a Radio María Perú.
gusto saludo a todos ustedes que nos acompañan aquí en Radio María. Soy Monseñor Roberto Prevost, del Obispo de Chiclayo. Y con mucho gusto quiero compartir con ustedes unas reflexiones sobre cuando encontramos a Jesús, que vive la experiencia muy humana, pero una experiencia también muy profunda de lo que es la tentación en la vida. Las tentaciones que todos encontramos, todos experimentamos en nuestro caminar. Dios nos llama, Dios te espera, Dios te ofrece su misericordia, su perdón y su amor. Dios les bendiga. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso una vez más. Estás escuchando el programa Testimonios de Fe aquí desde Radio María Chicago y los invitamos a todos ustedes para que nos llamen, para que participen en este programa que les está pareciendo. Si ustedes tienen un testimonio que deseen compartir con nosotros, por favor háganlo. Puede ser al aire, puede ser fuera del aire y yo les tomo su testimonio, lo escucho y aquí lo voy a presentar. El número a marcar si ustedes desean participar es el 866-880-7136 866-880-7136. Si ustedes están llamando desde Chicago o suburbios, el número a marcar, el número local es 773-207-5505. Si desean darme su testimonio fuera del aire en otra ocasión o más tarde terminando este programa, lo pueden hacer al número 888-301-5798. Una vez más, 888-301-5798. Aquí continuamos con esta historia tan bonita, esta historia de conversión, de conocimiento de Dios, de madurar en la fe de Benito. Pues les estaba platicando que en esta segunda ocasión, pues él pasa sin problemas, él llega aquí a los Estados Unidos, ya con la experiencia de saber que si él hace comete cualquier error, pues podría ir a la cárcel, ¿verdad? Bueno, pues él te empieza a trabajar, empieza a utilizar esa misma estrategia del primer día es gratis y ya los demás me los pagan y trabaja en restaurantes. Él va de restaurante en restaurante, le está yendo pues relativamente bien. Y fíjense que pues con sus altas y sus bajas, ¿verdad? Pero le está yendo bien. Entonces comienza otra vez ese ritmo de voy a mandar dinero a mi casa, voy a seguir con el segundo piso, voy ahora a mandarle a mi mamá para que haga otra cosa, extensión a la casa, etcétera. Bueno, pues continúa trabajando en restaurantes hasta que se le viene una muy buena oportunidad de trabajo en una empresa transportista. Entonces dice, bueno, pues yo empieza a trabajar ahí, le empieza a ir muy bien, empieza a trabajar, a hacer otras cosas que él no hacía antes. Sin embargo, él es muy, muy listo y pues súmenle lo listo y las ganas de trabajar y aparte la necesidad, pues todo se reúne y era muy bueno este muchacho. Empieza a ganar mucho mejor, un sueldo más estable y bueno, pues así pasa, ¿verdad? Pasan años y este muchacho se enamora de otra muchacha. Tan se enamoró de esta muchacha que se casó con ella. Una muchacha, una americana, muy, muy buena, una mujer muy de Dios, que creo que vino a cerrar ese círculo en la vida de Benito, porque si él andaba pues ahí medio perdido, ¿verdad? Y él andaba yendo a la iglesia cuando él quisiera y cuando él pudiera y cuando él tuviera tiempo. Ella viene y lo aterriza y le dice, no, es que Dios es primero. Entonces, gracias a ella, él empieza, ¿verdad? Con esta fase de tener una fe más firme, de tener una fe más, aparte de más firme, ¿verdad? O sea, hacer todo de una manera más organizada, como Dios manda, no ir a la iglesia cuando quiero y cuando lo sienta. Bueno, conoce a esta muchacha, se enamora de ella y un día nos dan la buena noticia que se van a casar. Fíjense cómo trabaja Dios. Él pudo haber conocido a una muchacha pues
americana cualquiera o de otro país, ¿verdad? Pero conoce a una muchacha americana muy de Dios, y aparte de eso ella tiene 2 hermanos que son, que ellos andan de país en país, no me acuerdo ahorita, misioneros, que ellos son misioneros. Entonces, y no nada más eso, ella habla perfecto español y es activista. O sea, esta es de las que se van con sus pancartas a las manifestaciones y que van y abogan por los derechos de los inmigrantes. Y me da mucha risa, ¿no? Porque él decía, es que esta me salió más mexicana que yo y esta me salió activista. O sea, era muy chistoso ver esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos se comprometen y se casan. Y años después viene una niña. Nos dan la noticia de que ella está embarazada. Pero fíjense que cómo son las cosas. Cualquiera hubiera dicho, pues gracias a Dios se casó con una americana y ya tiene la vida resuelta porque va a poder arreglar sus documentos legales. No. Tristemente, por el tipo de delito que este muchacho cometió, no podía arreglar sus documentos. Era muy, muy complicado. O sea, su caso era muy complicado por por donde se viera, porque por el delito, aparte porque él cruzó la frontera después de que se le advirtieron que lo iban a encarcelar si se volvió a cruzar. O sea, era un número de cosas que hacía de su caso algo sumamente complicado como para que él arreglara su situación migratoria. Entonces, aún casado con esta americana, no iba a poder arreglar. Bueno, pasa el tiempo, ella queda embarazada y pues los dos muy felices y contentos, pero fíjense que cuando ya viene un bebito en camino, pues ya uno comienza a pensar otras cosas, ¿verdad? Entonces él dice, no, espérate, es que ella está embarazada y ¿qué vamos a hacer? O sea, ella está en su país, mi niña va a ser americana por nacimiento, mexicoamericana, por tener un padre mexicano, pero yo no importa qué haga o cuánto construya en este país, yo voy a ser indocumentado toda mi vida y voy a estar en riesgo de que en algún momento me vayan a deportar. Entonces, él le presentaba esta situación a su esposa y ella muy buena, ¿verdad? Ella muy comprensiva, sin embargo, ella no podía entender esa parte y ellos se peleaban mucho. O sea, ahí empezaron muchas discusiones entre ellos porque al ella no haber sido una inmigrante que hubiera dejado su país para irse a otra parte, al ella no haber pisado una cárcel y no haber estado en los zapatos de su esposo, ella no podía realmente comprender al 100% su situación. Entonces, ellos tenían muchos problemas en ese entonces, ella en pleno embarazo, y él pues no quería disgustarla porque ella estaba embarazada y él se estaba volviendo loco pensando, ¿qué voy a hacer? O sea, él empezó a hacer su buen capital aquí en Estados Unidos, pero él se hacía la misma pregunta, no importa cuánto construya, nada va a ser, nada es mío, o sea, todo lo hemos construido, pero nada es mío porque voy a ser un indocumentado el resto de mi vida. En eso, fíjense de las maneras que Dios trabaja, de verdad que aunque nosotros pensemos que en ese momento lo que nos está ocurriendo es lo peor que nos está ocurriendo y por qué, Señor, solamente Dios sabe por qué nos lo está dando o por qué nos está quitando algo y en dónde nos va a poner más adelante. En esa época en la que ellos estaban teniendo muchos problemas, porque él quería irse, pero ella no. Él le decía, yo aquí no voy a tener nada, y ella decía, pues no me importa. O sea, en medio de todas estas cuestiones, a él lo amenazaron en el trabajo. Había un compañero de trabajo que de plano no lo quería, ¿verdad? Tenían problemas, le tenía envidia, porque los jefes pues lo querían mucho a él. Yo no sé si este otro muchacho sabía de la situación migratoria de Benito o no. A lo mejor sí. El detalle es de que empezó a amenazarlo. O sea, fueron amenazas bien fuertes de, no quiero decir de muerte, pero eran amenazas muy fuertes en las que este hombre le decía que le iba a hacer daño. Entonces, él, por proteger a su esposa y a su hija, que ya para este entonces estaba a punto de dar a luz,
él por protegerlas a las dos, nada más esperó a que la niña naciera y él se fue a México. Fue una salida de hoy anochezco, pero no amanezco. O sea, simple y sencillamente él compró un pasaje de avión y se fue. Y ella se quedó confundida, ella se quedó con una niña recién nacida, se quedó muy enojada con él. Ella no entendía lo que estaba pasando porque obviamente a Benito no le había dicho a su esposa la gravedad de esta situación. O sea, él no le dijo que un hombre lo estaba amenazando y que él tenía miedo que también a su familia la dañaran. Entonces, ella estaba totalmente en shock y no entendiendo nada. Él se va a México y este hombre lloraba, o sea, él lloraba por su esposa, lloraba por su hija, él decía que no entendía por qué le había pasado esto, y después de haber pasado más de 20 años en este país, él se autodeportó. Bueno, pues él llega a México y él eran llamadas a su esposa y llamadas y ella no quería contestarle, ella estaba peleada con él. Tuvieron que intervenir los hermanos de él para ver si podían conciliar algo, no se logró nada. Ella estaba muy, muy enojada. Pero fíjense que al principio de este programa rezamos la oración de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Era lo que tenía que tener él. Simple y sencillamente tenía que tener paciencia. Entonces, bueno, pues ya teniendo una fe más fundada, él comienza a orar y a pedirle a Dios que se haga su voluntad y que acomode las cosas para que de alguna manera él vea a su hija y a su esposa. Pasa el tiempo y gracias a Dios esta señora pues le llegó un rayo de entendimiento y ella sabía que no podía dejar a su hija sin papá. Entonces fue este primer encuentro, ¿no? Ella se va a México con la niña, entonces pues el hombre feliz de la vida, y ella iba y venía. Para acortarles la historia, el día de hoy ellos viven en México, están muy contentos y él dice, ¿sabes qué? Que yo creo que esto fue lo mejor que me pudo haber pasado. El que este hombre me amenazara y yo me tuviera que salir prácticamente huyendo de Estados Unidos para venirme a México, y después que mi esposa viniera a México. Ella trabaja, hace este tipo de trabajos híbridos, ¿verdad? Que en algunas veces está en la oficina y en algunas no, pero ella hoy en día está más en México que aquí. Ella mucho del trabajo que hace lo hace en línea. Ella gana en dólares y él ya no tiene que trabajar tanto. De hecho, él es el que se queda más en la casa y cuidando a la niña. Tiene un trabajo de media jornada y ella es la que trabaja de tiempo completo, realmente sin tener que trabajar tanto, porque pues en México los dólares les rinden allá muchísimo. Pero él ahora está contento, está muy contento porque tiene a su familia, tiene a su esposa, a su hija, tiene a su madre cerca, tiene a la gente que ama. Y fíjense que durante todos esos años que él estuvo aquí, pues él construyó lo que pues ahora con orgullo le entregó a su madre, ¿verdad? Que es esta casa bonita con un segundo piso, terminada y pues más moderna de como él la dejó hace muchos años. Quería traerles este programa, esta historia tan bonita de Benito, porque pues primeramente no todo el que va a dar a la cárcel es un criminal, es un asesino. Todo mundo, creo que nadie estamos exentos, ¿verdad? De cometer una equivocación. Hay equivocaciones más graves que las otras, pero aquí el punto es no juzgar. No podemos juzgar a nadie porque lo vemos con un tatuaje, no podemos juzgar a nadie porque actúa de tal o cual manera, porque estuvo en la cárcel. No estoy hablando de justificar, no es justificar, es simplemente ser más empáticos y aprender a juzgar menos, ¿verdad? Número 2, que Dios hasta en los peores momentos nos demuestra su amor por nosotros. Los peores momentos que tuvo Benito en la cárcel, ahí conoció a Dios y ahí aprendió lo que es ser agradecido y confiar
confiar simplemente en Dios. Y también que Dios siempre tiene algo preparado para nosotros, algo que es mejor, y es totalmente cierto. En su momento, Benito no lo sintió así cuando tuvo que salir huyendo de este país. Pero Dios le tenía preparado algo mucho mejor, ¿verdad? Y muchas veces ese mucho mejor es algo que nosotros ni siquiera nos esperamos. Al final del día, paciencia, al final del día hay que tener fe y no tener miedo. Como lo decía el Papa San Juan Pablo II, no tengan miedo. No hay que tener miedo porque como los niños chiquitos, ¿verdad? Que se arrojan al regazo de mamá y ahí se quedan dormiditos, aunque pase lo que pase, es así como deberíamos de actuar todos nosotros todo el tiempo. Arrojarnos a los pies de Jesús y quedarnos ahí quietecitos y que pase lo que pase, saber que Él está con nosotros, saber que Él nos toma de la mano y que vamos a estar bien, ¿verdad? Tener fe para que no nos pase lo que a San Pedro, cuando él caminó por las aguas y en el momento en el que vio a la izquierda y a la derecha, le entró miedo y se empezó a hundir. Cuando nosotros no dejamos de ver a Jesús y nos enfocamos en Él, lo vemos y no nos distraemos, es así que empezamos a caminar por fe. Y empezamos a caminar hacia Él y empezamos a caminar sabiendo que Él está tomándonos de la mano o cargándonos. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado atentos a este programa. Mil gracias a Antonia, a Toñita Guzmán por estar aquí, a Lupe también, a todas las personas que se unieron a nuestro Facebook Live. Mil gracias, que Dios se los pague. Muchísimas bendiciones para todos ustedes. Y bueno, pues estimados radioescuchas, no me queda más que agradecer su sintonía, decirles que este ha sido un programa más de testimonios de fe. Si ustedes gustan participar, brindarme su testimonio, aquí lo estaré esperando con todo el gusto del mundo. El número nacional es 888-301-5798, 1-888-301-5798. Mil gracias y vamos a despedirnos de nuestra Madre Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Radio María presentó Testimonios de Fe. Agradecemos su sintonía.